lo dijo en la primera hora. Sobre el tema que estábamos comentando, acá por ejemplo tengo un aporte de una de nuestras oyentes internautas, Gaby Torres, que dice: la reputación, la imagen de Patricio Carrillo estuvo afectada desde el paro de junio. Adicionalmente, es indignante que se quiera desviar la atención con el caso de Dispol, aduciendo beneficiarios de la salida de Carrillo. Bueno, ¿a quién beneficia la salida del...? Ya estoy como algunos en el Twitter, ¿no? ¿A quién beneficia tal cosa? ¿A quién beneficia la salida del ministro? Fernando Carrillo Mena está con nosotros, académico, sociólogo, especialista además en temas de seguridad. Señor arquitecto Fernando Carrillo Mena, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Un saludo cordial a ustedes y un buen día. Gracias a usted. A ver, ¿a alguien beneficia o a alguien perjudica la salida de Patricio Carrillo? ¿Cómo le ve usted? A ver, yo creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo, que me parece que hasta ahora no se ha hecho en el país, porque estamos atravesados por una polarización tan negativa entre correísmo y anticorreísmo, que para lo que a unos es bueno, para los otros es malo, y así estamos operando. Pero ¿qué es lo que ha pasado? A mí me parece que el presidente Lasso tuvo una buena decisión al separar las dos funciones que estaban en el Ministerio de Gobierno, que era la función de la política con la de la seguridad. La separa y crea el Ministerio del Interior. Pero aquí comete un error, me parece a mí, que le convierte al Ministerio del Interior básicamente en un ministerio de la policía. Y entonces eso termina contaminándole al ministro, que además es un policía retirado de alta graduación y sin mucho tiempo respecto de la época en el que él estaba en el ejercicio de sus funciones como policía. Yo creo que, por ejemplo, en este caso de la abogada Bernal, termina contaminándole a él, porque es el Ministerio de la Policía y él es un policía. Y entonces aquí lo que debería haber hecho es que el general Salinas, que es el comandante general de la policía, debió haber asumido ese tema explícitamente, porque le correspondía a esa institución. Pero como hay esa dualidad dentro del Ministerio del Interior, entre el ministro y el comandante, pues ahí se produce lo que se produjo. Y viene una erosión muy fuerte del ministro. Fabricio, esta es una constante en el gobierno de Lasso. El ministro dura 6 meses, ni siquiera llega a 6 meses. ¿Qué se puede hacer en un lapso tan corto, donde además se crea un ministerio y que el propio ministro debía crear ese ministerio? El presidente le dio 100 días y yo no conozco el decreto ejecutivo donde se haya establecido explícitamente cuáles eran las funciones, las competencias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese es el tema central. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora acaba de nombrar un nuevo policía, un nuevo ex policía, para que maneje la policía, para que maneje el Ministerio del Interior, y que va a pasar exactamente lo mismo, con la diferencia de que Zapata tiene una graduación más baja, él es teniente coronel, Carrillo era general, y tiene mucho más tiempo de distancia frente a la policía, pero sigue siendo un policía. Y entonces yo creo que esa es una limitación fuerte para las políticas de seguridad. Arquitecto, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Luego de este primer acercamiento, ¿qué dejó desde su óptica el paso de Patricio Carrillo por el Ministerio del Interior y cómo evalúa usted el papel del ahora exfuncionario en la crisis institucional de la policía? Pues yo creo que bueno, Belkis, buenos días. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido es que enfrentó desde la policía, como decía, el tema de la seguridad, y eso condujo a que exista una política principalmente de mano dura. Lo que nosotros hemos tenido en estos 16 meses de ejercicio de la presidencia de Guillermo Lasso son declaraciones de emergencia y una tercera que hoy día estamos viviendo, que se amplió 30 días más. Podríamos decir incluso que han habido 4 declaratorias de emergencia en 16 meses. ¿Eso qué significa? Un promedio de una declaratoria cada 4 meses. Entonces, se acabará esta, tendremos que esperar 4 meses más para que venga la próxima. ¿Y por qué esto? Porque esa política no está dando resultados. Incluso cuando ustedes ven la propuesta de la consulta popular para que intervengan las Fuerzas Armadas, la impresión que me da a mí es
que esa pregunta lo que busca fundamentalmente es establecer las declaratorias de emergencia de forma ya genérica para que no haya la necesidad de que se tome esta decisión. En otras palabras, institucionalmente asumirla mano dura como la política explícita. A mí me parece que aquí, por ejemplo, el Ministerio del Interior debería ser no solo de la policía, ahí debería estar el sistema carcelario, debería estar inteligencia, etcétera, etcétera, y el Ministerio del Interior debería ser el que construye un sistema de seguridad ciudadana. Algunos ejemplos. El caso de los municipios. Yo creo que los municipios tienen que estar dentro de ese sistema porque los municipios tienen dos ventajas. Uno, trabajan en sus territorios y la violencia tiene una geografía del delito. Los problemas que tiene Guayaquil son muy distintos a los que pasan en la frontera norte, los de la frontera norte son los que pasan en la frontera sur y estos a los que pasa en la serranía o en la Amazonía. ¿Quién absorbe esa esencia? Los municipios. Entonces, los municipios necesarios. Una segunda cosa, los municipios no tienen policía, los municipios no tienen justicia, no tienen cárcel. ¿Qué es lo que pueden hacer entonces? Prevención. Dos cosas fundamentales que este rato no tiene el gobierno nacional. Una política por territorios y una política de prevención. Yo creo que eso hay que hacer. Y lo mismo, por ejemplo, con las cámaras, lo mismo con las universidades, con los colegios, con los sistemas de transporte, etcétera, etcétera, para construir un sistema de seguridad. Y aquí me parece que, por ejemplo, la creación de ese Ministerio de Coordinación, esa Secretaría de Coordinación, yo no veo hasta ahora qué de nuevo trae, porque tampoco ha hecho nada de esto que estoy planteando. A ver, porque se supone que cuando se creó esta secretaría, lo primero que, revisando obviamente el decreto ejecutivo del presidente, lo primero es que uno pensó era que implicaba el retorno, aunque con otro nombre, del Ministerio Coordinador de Seguridad. ¿Esa secretaría no ha coordinado, todavía no coordina nada, o sí, arquitecto? Yo no veo. Además, ahí hay un problema complejo porque la persona que ha nombrado no es una persona que conozca el tema, es un político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tiene que analizar el tema de seguridad, le incorpora el tema político. Y eso le ha generado muchísimos problemas alrededor del tema del femicidio que se acaba de producir hace aproximadamente 15 días a la abogada Bernal. Y entonces le añade más elementos complejos al proceso que natural, llamémoslo así, que tiene que seguir esto, con lo cual el conflicto interinstitucional termina siendo mayor. Le añado otro tema adicional sobre la primera respuesta que usted generó respecto de la decisión del presidente de la República de pedir la renuncia al ministro del Interior, que usted dice básicamente una misión policial del ministro del Interior, y ahora pone a otro policía en servicio pasivo que con un rango menor, que es el teniente coronel de policía en servicio pasivo, Juan Zapata. Yo le pregunto, yo reflexionaba esto el fin de semana en las redes sociales, en mi cuenta Twitter. A mí me parece, se puede discutir la capacidad, la formación, la experiencia del teniente coronel Juan Zapata. Se puede discutir. Creo que esto puede generar un debate respecto a si está o no capacitado para dirigir una cartera de esa envergadura. Pero decía yo el fin de semana, vamos a lo de fondo. Para mi concepto, el mío, yo sí creo que hubiese sido un mensaje enorme del presidente de la República, que dadas las circunstancias internas de la Policía Nacional, cuando la policía está en entredicho, cuando resulta que, tanto por el manejo del caso de la desaparición y femicidio de la abogada Bernal, cuanto por otros temas que se han conocido, excesos de la policía, cuando se habla de la necesidad de autodepuración, cuando han cambiado la dirección de la escuela de policía, cuando el presidente de la República hoy va a recorrer la escuela de policía y nos han anunciado que va a ser un cierre simbólico de este espacio que le han denominado el Castillo de Grayskull, que es el espacio de habitaciones de la escuela de policía. Cuando se habla de cambios en la malla curricular, o sea, a mí me parece que hubiese sido un gesto enorme nombrar no un policía en servicio pasivo, sino un civil, que yo sí creo que hay gente civil preparada, que sabe de doctrina policial, sabe de seguridad, etcétera, para liderar esa cartera de Estado. No sé cómo le ve usted esta reflexión, arquitecto. No, yo creo que eso no es un gesto. Yo creo que esa era una medida absolutamente necesaria. ¿Era necesario nombrar un civil entonces? ¿Era necesario? Sin duda, pero dos, Fabricio. Uno, nombrar un civil, y la otra es hacer una reforma del Ministerio del Interior para que no sea exclusivamente un ministerio de la policía. Porque si llega un civil le va a pasar lo mismo que le pasó a Carrillo. ¿Cómo le va a pasar, me da la impresión, a Zapata, si es que no se modifica esa situación? Y aquí, obviamente, hay un problema. Carrillo, que yo creo que es un buen oficial, o ex oficial,
No duró 6 meses, que esa es una tendencia general que estamos teniendo en casi todos los ministerios, y con un agravante más. Las personas que reemplazan provienen del mismo sector, con lo cual el gobierno no se abre. Yo creo que ahí los gestos que usted está planteando tendrían que ir también la línea de buscar acuerdos con otros sectores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sale el Ministerio el Ministerio de Obras Públicas, va el Ministro de Vivienda. Sale la Ministra de Salud, entra el subsecretario. Ahora sale el ministro del Interior, la persona que maneja el 911 y el COE. Entonces, es ahí mismo. Yo creo que aquí hay que mostrar la necesidad de acuerdos, de articulación con otros sectores, porque el gobierno se va quedando absolutamente solo. Arquitecto, usted decía, ¿cómo le va a pasar a Zapata si no se modifica esta estructura, si se quiere, al interior del ministerio? ¿Juan Zapata era el perfil idóneo para asumir esta cartera de Estado? No, a mí me parece que no. Ahí comete un error el presidente Lasso. Sintetizando, yo creo que debía haber sido búsqueda de acuerdos con otros sectores que no sean los del propio gobierno. En segundo lugar, tenía que haber sido un civil que conozca el tema de la seguridad. En tercer lugar, que tenga una visión de cómo reestructurar el Ministerio del Interior para que pueda enfrentar los grandes problemas que tiene el país, y en esa perspectiva pues cambiar la política de la mano dura a una mano inteligente. A mí me parece que eso es lo que necesita el país, y en vez de andar buscando soluciones fuera del país, y ya el periodista Rincón de CNN ya le cuestionó con mucha fuerza y ha generado un impacto fuerte. Yo creo que si nosotros no tenemos una buena política de seguridad, lo que vamos a tener son problemas económicos, como ya está ocurriendo. ¿Qué es mano inteligente? La seguridad... Arquitecto, perdón que le interrumpa. ¿Qué es mano inteligente? Dejar mano dura y optar por mano inteligente. ¿Qué es mano inteligente? A ver, yo diría, por ejemplo, acuerdos con los municipios. No se puede tener una política universal para todo el territorio. En los municipios, ¿qué es lo que dan? La posibilidad de trabajar en cada uno de sus cantones con políticas específicas, gracias a los municipios. La segunda cosa que dan los municipios no tienen policía, no tienen justicia, no tienen cárcel. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Prevención. Se incorpora la prevención. Un segundo sector con el cual se puede establecer acuerdos, por ejemplo, con el sistema de educación, con los colegios y con las universidades. Nosotros sabemos perfectamente bien que las prácticas iniciáticas y después de consumo de narcóticos se hace a las entradas de los colegios, o el robo de celulares y de computadoras se hace a la entrada de las universidades. ¿Por qué no se hace un acuerdo con esos sectores para establecer políticas explícitas con esos sectores? Una tercera cosa, todos conocemos que la policía tiene más o menos 54,000 efectivos policiales, pero la guardianía privada tiene más del doble, son 115,000. ¿Qué relación entre lo uno y lo otro? Nada. Se requiere inteligencia. La inteligencia debería estar dentro del Ministerio del Interior. El sistema carcelario debería estar dentro del Ministerio del Interior. Y este Ministerio del Interior tendría que ser la instancia de coordinación. No se necesita una secretaría. Dentro del ministerio se podría tener absolutamente eso. En otras palabras, un cambio de la estructura del marco institucional para que sea un sistema. Una segunda, que tendría que tener políticas de seguridad ciudadana, políticas contra los mercados ilegales, principalmente el narcotráfico, y políticas, por ejemplo, de violencia contra la mujer. Esas políticas deberían ser absolutamente irradiadas a un conjunto de instituciones, a la sociedad civil, etcétera, etcétera, para que enfrentemos todo esto. Entregarle la responsabilidad solo a la policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, como se está planteando, me parece que eso no va a producir los resultados que necesitamos. Arquitecto, usted ha planteado, y según he podido yo recoger en este momento, varias interrogantes. ¿Por qué no se hacen acuerdos? ¿Por qué no se reestructura el ministerio? ¿Por qué no un cambio de estructura del marco institucional? ¿Por qué no se generan políticas? Y estas son apreciaciones que no solo las hemos escuchado esta mañana de su parte, sino también de varios expertos, analistas, con quienes hemos tenido la oportunidad de dialogar, no solo de temas de seguridad, sino en general sobre aspectos que le competen al propio gobierno. Y el tema es que lo que se evidencia es una falta de voluntad en este sentido, cuando una de las principales críticas en este gobierno ha sido el que no se escucha a lo interior. ¿Cómo lo mira usted o qué lectura le merece aquello?
El problema es que estamos encerrados en la política de mano dura. Y en esa perspectiva funciona perfectamente bien un Ministerio del Interior vinculado a la policía. Y eso no puede ser así. Tenemos que diversificar esa cosa. Es absolutamente necesario. Y para eso se necesita que los ministros no sean policías, porque si no vamos a seguir teniendo la misma línea. Necesitamos un ministro civil. Pero bueno, ya está Zapata. Zapata tiene una distancia temporal relativamente importante con lo que en la época que él fue policía, y además él estaba vinculado a otras tareas que eran básicamente las de tránsito. Eso puede ser bueno, pero creo que aquí hay necesidad de un apoyo del gobierno nacional, por ejemplo, para financiamiento. O sea, no podemos dejar de invertir en este tipo de cosas. Las cárceles, por ejemplo, se requiere inversión. En la policía se requiere inversión. Hay que hacer una reestructuración de las cárceles, hay que hacer una reestructuración de la policía. Lo mismo en el sistema judicial, lo mismo en la fiscalía. Y entonces ahí, con eso, podríamos entrar en una etapa totalmente distinta. El día de hoy, el presidente de la República, luego de la posesión del teniente coronel de policía en servicio pasivo Juan Zapata como ministro del Interior, va a recorrer la escuela de policía, va a hacerlo 15 días después de la desaparición de María Belén Bernal. Hoy estamos 26, María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre, finalmente el desenlace fatal se conoció la semana anterior. Y en la convocatoria arquitecto, que nos han pasado los medios de comunicación, dice recorrido y cierre simbólico, dice cierre simbólico del edificio donde se habría perpetrado el femicidio de María Belén Bernal. Yo no entiendo qué significa cierre simbólico, no sé cuál es la connotación del cierre simbólico, pero de lo que leo, lo que me imagino es que van a poner ahí, seguramente van a cerrar la puerta, un candado, una cinta, en el edificio de habitaciones que le conocen como el castillo de Grayskull. Pero no entiendo qué significa eso de cierre simbólico. No sé si usted alcance de mencionar aquello, arquitecto. No, yo tampoco, pero el problema yo creo que ya no es de toma de decisiones simbólicas. Lo que se necesita son toma de decisiones estructurales. Concreciones. Exactamente, eso es lo que se necesita. Y estoy señalando algunas de las que debería tomar. Por ejemplo, ¿qué sacamos pidiendo la disponibilidad a todos los generales? A mí me parece que eso también abona en la cosa simbólica de deteriorar una institución, porque eso quiere decir que tenemos sospecha de todos. Entonces, lo mismo que fue esta cosa que a mí no me gustó de la embajada norteamericana, de hablar de los narcogenerales, cuando tenía que hablar de este y esto otro. ¿Por qué? Porque el rato que hablamos de narcogenerales está toda la institución involucrada y se debilita, se desinstitucionaliza. Entonces yo creo que ya la cosa simbólica o los gestos o cosas de ese tipo, ya el país está cansado. Yo creo que necesitamos ya toma de decisiones claves de reforma estructural de la policía, de modernización de la policía. Estamos en una policía de proximidad, ¿Qué es lo que estamos haciendo en esa perspectiva? ¿Cómo vamos a formar a los policías de proximidad? Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, no esta cosa de cerrar un espacio que sin duda ha sido complejo, pero también tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer en espacios relativamente parecidos a esos, y yo creo que eso es lo que se necesita. Este anuncio de cambiar la malla curricular en la escuela de policía, ¿cómo le ve usted? ¿Podría ser una decisión de fondo? Bueno, para cambiar la malla curricular tenemos que tener un cambio de la doctrina. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Esto que estoy diciendo, por ejemplo, nosotros necesitamos policía de proximidad. Entonces, si necesitamos policía de proximidad, quiere decir que tenemos que cambiar la gente que tiene que ir a trabajar en la policía comunitaria, por ejemplo, que no es simplemente añadirle a la policía algo, sino es todo un principio filosófico, toda una cuestión doctrinaria. Y entonces eso es lo que necesitamos que nos plantee el gobierno, ese cambio doctrinario para en función de eso ver qué tipos de policías son los que necesitamos formar. Y para eso necesitamos una escuela, necesitamos una universidad, que también ya estamos hablando de una universidad, pero si no tenemos claro el tipo de policía que necesitamos, ¿cómo vamos a formar? A mí me parece que por ahí hay problemas, ¿no? Oiga, acá por ejemplo una de nuestras oyentes pregunta ¿por qué se llama Castillo de Grayskull? Digamos, así ha sido conocido el edificio de habitaciones
de la escuela de policía, ¿no? Y el castillo de Grayskull, digamos, para los de mi generación recordarán las historietas de He-Man. El castillo de Grayskull era, digamos, el espacio de disputa de He-Man con Skeletor, y ahí se hablaba de ya tengo el poder. Entonces, me decía la semana pasada un colega periodista, Jonathan Carrera, que conoce de los temas policiales, que esa era la concepción y por eso le llamaron el castillo de Grayskull, porque ahí se ejercía el poder. Arquitecto. A ver, la verdad es que yo no conozco la razón por la cual se haya llamado así, pero me imagino que no es un nombre institucional, sino Bueno, es claro, un nombre que la gente lo va poniendo por algunas razones. Pero yo creo que ese tipo de cosas tienen que desaparecer y llevar el nombre que corresponde. La escuela se llama así, el aula se llama así, la educación que nosotros seguimos es esta, y que sea los nombres, la política institucional se lleva. Una cosa más, arquitecto. El presidente de la República el viernes le dio un plazo de 8 días al comandante de la policía para que presente información certera que conduzca a la localización y captura del presunto femicida, que es el teniente de policía Germán Cáceres. Yo comenté en la primera parte de este espacio, o sea, no se puede dar un plazo de 8 días para un tema que no depende del comandante de policía per se. Me parece, ese anuncio del plazo de 8 días me parece que es populista. ¿Cómo le ve usted? ¿Es posible esto? Es en la misma línea esta de cambiar el nombre, de cerrar esta cosa, de cuestiones de ese tipo. Entonces mostrar que aquí hay decisión, mostrar que aquí hay fuerza. Pero que tenga esos resultados me da la impresión que no. Porque ¿qué quiere decir eso? Que si en el lapso de esta semana el general Salinas no logra capturar a este individuo, pues renuncia y el próximo tiene otros 8 días. Porque ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Además, yo creo que va a ser muy difícil que lo encuentren. Tiene mucho que decir. Entonces, no sé. La verdad es que yo lo veo muy complicado. Correcto, arquitecto Fernando Carrión. Gracias por estos minutos. Veamos a partir de esta semana qué pasa y obviamente la gestión de Juan Zapata. Muy amable. No, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos cordiales. Gracias a Fernando Carrión Mena, académico especialista en temas de seguridad, conversando con nosotros aquí en la primera hora sobre los cambios al interior del Ministerio del Interior. Acá el jurista Gustavo Chiriboga nos acaba de escribir. Un abrazo, doctor. Dice justamente esto del poder lo que demuestra es una lógica en donde la jerarquía se usa para ejercer violencia respecto de los inferiores. Eso me explicó Jonathan Carrera, Belkis, amigos y amigas, la semana anterior. Jonathan me explicaba porque, claro, ¿por qué le llamaban el castillo de Grayskull? Sí, no es un nombre institucional, pero así era conocido por el tema, lo que dice Gustavo Chiriboga, por esta relación de poder, en donde la jerarquía se usa para ejercer violencia respecto de los inferiores. La violencia genera venganza y la consecuencia es que se entienda como normal incluso en la vida cotidiana de los policías. Nos dice justamente Gustavo Chiriboga, gracias por este aporte. Y por acá también nos escriben, eso del plazo de 8 días, cuando yo le escuché al presidente lo de los 8 días, automáticamente era inevitable recordar el plazo que le dio Lenín Moreno de 48 horas alias Guacho. O sea, perdónenme, son cosas que digo, dar un plazo de 8 días para que el comandante de policía presente información, ¿so pena de qué? ¿So pena de que sea removido, de que pase disponibilidad, de que lo despidan, de que lo saquen? No sé. Pero creo que no depende del comandante. El comandante puede garantizar que la policía va a llevar adelante todos los esfuerzos para investigar, pero no puede garantizar que en 8 días lo van a capturar. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.